En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida a todos quienes se han dado cita esta mañana para participar de una nueva actividad académica de extensión de nuestra facultad denominada Discusiones sobre una nueva Constitución. Para dar un saludo a los asistentes y también, por supuesto, a nuestros expositores, dejo con ustedes al decano de la facultad, doctor Andrés Bordalí Salamanca. Muy buenos días, les doy la bienvenida a al público asistente, profesores de la universidad, estudiantes, colegas. Estamos en una última actividad, creo, de esta relevancia dentro del año, un seminario sobre discusiones sobre una nueva constitución. Yo creo que el tema no puede ser más relevante para el momento que está viviendo nuestra democracia en Chile y como facultad creíamos que era indispensable hacer un seminario con este tema. Quiero, en este saludo de bienvenida, darle los agradecimientos a los expositores locales como de fuera de Valdivia que van a llegar en las próximas horas, especialmente a la gente que viene de Santiago, al profesor Fernando Atria y a Marcela Ríos, que llegarán, espero bien, en un par de horas más. Quiero agradecer especialmente al profesor Pablo Marchal, quien ha sido el hombre clave en la organización de este seminario. La idea quizás fue desde este decano de que teníamos que hacer algo, pero todo el trabajo de temas elegidos, de expositores, etcétera, etcétera, fue trabajo de Pablo Marchal, a quien quiero agradecer. Quiero también agradecer a la Oficina de Extensión por el trabajo que ha hecho todo este año y en esta actividad en particular. El agradecimiento al profesor Marchal también va dirigido por la selección de los temas que eligió, que me parece muy relevantes, y lo explico básicamente, son temas que en esta primera mañana y parte de la tarde hablaremos de, diría yo, los temas centrales que debería tener una nueva constitución en Chile. Entre esos están los temas de distribución del poder y las demandas sociales que se están sintiendo en el país de qué debería recogerse en una nueva constitución. Y vamos a terminar en la última panel de la tarde con un tema que también es muy importante, que se refiere al procedimiento con el cual podríamos elaborar una nueva constitución, que estará a cargo del destacado profesor Fernando Atria y también de Marcela Ríos, que viene del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que felicitaciones también por la forma de los temas en que se ha organizado este seminario. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad tiene un compromiso permanente con la docencia, la investigación y la extensión de alta calidad. Creo que el tema que hemos elegido en este seminario y los panelistas invitados dan cuenta de esa preocupación por esta calidad en la organización de todas estas actividades universitarias. En lo personal, y creo representar el sentir de la mayoría de los profesores de la facultad, estoy convencido que este es un tema vital para Chile. Necesitamos una nueva constitución derivado de una necesidad democrática y republicana. Y al contrario de las voces que se escuchan, creo yo, de que una nueva constitución puede desunir al país o generar incertidumbre para los agentes económicos, yo creo todo lo contrario, que esta es una estupenda oportunidad para unir a los habitantes de Chile en un proyecto que creo que los debe involucrar a todos. Hay un carácter simbólico de una nueva constitución, creo que hay que destacar, una nueva constitución que pueda servir de un nuevo pacto social. Yo creo que a Chile le hace falta un modelo de desarrollo que incluya a todos los sectores de la sociedad, que legitime en algún sentido lo que se comenta por algunos. Tenemos un cierto éxito económico, sin duda, todo el mundo lo destaca, pero yo creo que para que ese desarrollo económico, ese cierto éxito económico que hemos tenido en los últimos años, para que sea legítimo, se requiere de un nuevo pacto social que distribuya mejor la riqueza en el país, que se sientan todos los partícipes de la comunidad más inclusivos y sin duda en una sociedad más justa e igualitaria. Creo que una nueva constitución por el momento, yo diría que no estamos en un momento de crisis en el país, pero hay un cierto momento en el país de cierta preocupación. Todos creemos que hay problemas económicos, problemas de representación política, etcétera, etcétera. Y creo que una nueva constitución puede ser un momento muy importante para quizás pensar en un nuevo Chile construido de una mejor manera de lo que ha sido construido hasta el día de hoy. Yo creo que no soy totalmente optimista, sino que medianamente optimista de que podemos llevar a cabo de una manera adecuada este proceso y ojalá terminemos con una constitución
democrática, republicana, y en que todos podamos decir algo de cómo queremos esa Constitución. Creo que este seminario es un impulso a ese proceso que está llevando a cabo el país, y sin duda que teníamos un compromiso de participar en ello. Doy por inaugurado este seminario. Quiero agradecer nuevamente la participación de todos ustedes y les deseo el mayor de los éxitos a todos los expositores que participarán hoy día. Muchas gracias. Invitamos entonces a quienes integrarán el primer panel de la mañana, denominado La organización del Estado en la nueva Constitución. Modera este panel el doctor José Ángel Fernández y expondrán el doctor Fernando Muñoz, doctor Felipe Paredes y el doctor Andrés Bordalí. Los invitamos, por favor. Comenzamos con el primer panel, que va a estar compuesto por profesores de esta casa, el profesor Fernando Muñoz, que es profesor de Derecho Constitucional, el doctor Felipe Paredes, profesor también de Derecho Constitucional, y el profesor Andrés Bordalí, que es profesor de procesal y también una de sus investigaciones en Derecho Procesal Constitucional. Comenzamos con los ponentes de 20 minutos aproximadamente, y después tendremos una ronda de preguntas. El primer expositor es la primera ponencia se titula ¿Hasta cuándo? El histórico desajuste entre el sistema de partidos y la estructura del poder ejecutivo. Profesor Muñoz. Muchas gracias. Buenos días. El título de mi ponencia refleja una cierta frustración. ¿Hasta cuándo? Y esa frustración se debe al juicio negativo que tengo respecto a la falta de reflexión sobre la relación, precisamente, como también lo indica el título, entre la estructura de partidos y, por lo tanto, entre las reglas que determinan la presencia de partidos políticos en el Congreso y las reglas que estructuran la conformación de la coalición de gobierno, es decir, la conformación de los partidos que integran el Ejecutivo. Y entonces, en el fondo, esta es una discusión sobre relación entre poderes, no sobre división de poderes, sino sobre la relación que existirá, bien o mal, entre los distintos poderes públicos, entre los distintos órganos políticos que integran nuestra estructura estatal. ¿Y por qué digo que siento una cierta frustración? Hay muchas formas de comenzar a exponer las causas de esta frustración. Quizás la más indicada sea sostener de una forma simple cuál es mi tesis y cuál es la tesis que en el fondo expresa esta frustración. Mi tesis es que no estamos siendo hasta el momento capaces de, en la discusión política que se está dando, la discusión que precede al momento constituyente, que eventualmente en algún momento llegará, no estamos siendo capaces de hacernos cargo de las consecuencias históricas que ha tenido el desajuste entre la estructura de partidos y particularmente la existencia de un sistema proporcional o binominal o mayoritario, por un lado, y la forma en la que estructuramos la coalición que desempeña el rol ejecutivo. No estamos haciéndonos cargo de los problemas que hemos visto históricamente en nuestro país en este sentido. Y particularmente no nos estamos haciendo cargo de la crítica que existe, una crítica que comparten tanto los sectores que dieron origen a la Constitución de 1980 como numerosos académicos. No nos estamos haciendo cargo de la crítica que sostiene que el régimen de partidos que existió durante la Constitución de 1925, un régimen electoral representativo, proporcional, que tendía a la dispersión en la representación parlamentaria, no a la concentración en dos coaliciones o en dos partidos. No nos estamos haciendo cargo del hecho de que un sistema proporcional, un sistema electoral proporcional,
que multiplica la cantidad de fuerzas políticas presentes en el Congreso, es inestable, es altamente inestable, cuando está acompañado de un sistema presidencialista, en el cual, por lo general, la coalición de gobierno está entregada a unos pocos partidos que llegan al Ejecutivo a través de elecciones directas, no a través de elecciones indirectas como ocurre en un sistema parlamentario. Entonces, esa es la tesis. El problema es que estamos en este momento aparentemente tendiendo hacia, debido en gran medida a mi juicio a la falta de discusión en torno a este tema, estamos tendiendo hacia la posibilidad de que la nueva Constitución contemple un sistema electoral representativo, la reforma al binominal, que finalmente llegó después de tanto tiempo y que me parece, por supuesto, muy positiva, pero la reforma al binominal y, por lo tanto, el establecimiento de un sistema electoral representativo no está siendo acompañado por una discusión sobre los efectos negativos que en el mediano plazo va a tener esto en cuanto, respecto al sistema presidencial. Es muy probable entonces que volvamos a tener una de las características centrales del régimen constitucional anterior al golpe de Estado. Esto es, presidentes en la moneda con poco apoyo parlamentario en el Congreso, como producto de la fragmentación a la que tiende la fragmentación del sistema de partidos, a la que tiende el sistema proporcional, y por otro lado, a la inexistencia de incentivos a la formación de coaliciones. Inexistencia de incentivos que caracteriza a un sistema presidencial. Entonces, esa es la idea que yo estoy exponiendo, y ahora voy a dedicar los próximos 10 o 15 minutos a exponer, digamos, los elementos que integran este juicio negativo que estoy exponiéndoles a ustedes respecto a la posibilidad de que terminemos nuevamente teniendo un sistema electoral proporcional y un sistema presidencialista. Entonces voy a decir algo de historia, algo muy breve, no voy a transformar esto en una clase de historia del derecho, pese a que me gustaría, pero bueno. La historia de nuestro sistema de partidos y de nuestro sistema de gobierno ha estado caracterizada por una mayor flexibilidad de lo que a menudo quisiéramos recordar. Recordemos que el régimen, la así llamada república autoritaria, el periodo portaliano de nuestra historia, se inicia con el establecimiento de una constitución en 1833 altamente presidencialista, al punto tal que tanto sus críticos como sus defensores, tanto críticos de la Constitución como Gabriel Salazar, como los grandes propagandistas de las virtudes de la Constitución de 1833, como Alberto Edwards, todos sostienen por igual que era una Constitución más bien monárquica, una Constitución que en el fondo trataba de reemplazar al rey por el presidente. Y podríamos decir también que Bernardino Bravo, otro importante historiador del derecho, también la caracteriza como una Constitución que busca establecer un monarca sin corona. ¿Por qué digo eso? Porque es importante recordar que la Constitución de 1833 entró en vigencia en un momento en que básicamente no existían partidos políticos. No porque no existieran facciones en la política chilena, existían. Lo que pasa es que una facción aplastó militarmente a la otra y la hizo desaparecer políticamente. Y eso significa que durante las primeras 3 décadas de gobierno, los primeros 3 decenios, los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, Chile no tenía un sistema de partidos políticos representados en el Congreso. Es más, los parlamentarios que llegaban al Congreso porque el presidente los había elegido. El presidente tenía mecanismos formales que ocupaba de una forma un tanto informal, que le permitían controlar las elecciones, y por lo tanto quien llegaba al Parlamento era un amigo del presidente. Y entonces la verdad de las cosas es que en términos funcionales, en términos del funcionamiento práctico de este sistema, ese es un sistema que funciona. Un sistema unipartidista, dicho en términos un tanto anacrónicos, pero es un sistema unipartidista con un presidente poderosísimo. Y eso a los liberales de la época no les gustaba, a mí no, si hubiese vivido en esa época no me gustaba, pero eso era un sistema que funcionaba. Distinta es la situación cuando empieza a cambiar la composición de nuestra clase política a mediados del siglo XIX, cuando empieza efectivamente a haber política de partidos y a haber fraccionamientos dentro de la élite. Y lo que ocurre en un primer momento es que efectivamente emergen 2, incluso 3, podríamos decir, partidos importantes: el Partido Conservador, el Partido Liberal, y se incorpora paulatinamente el Partido Radical.
En algún momento aparece ya hacia fines del siglo XIX el Partido Democrático. Y los liberales, a su vez, están divididos en infinitas facciones. Pero en ese momento, cuando el régimen de partidos políticos cambia, empieza también paralelamente a cambiar la composición del gobierno. Y efectivamente, en los hechos, en la práctica política, más allá de que no hubo cambios significativos a la Constitución que reflejaran este hecho, pero en la práctica política entramos en un sistema representativo, o sea, en un sistema de conformación del Ejecutivo basado en las lógicas del parlamentarismo. Esto es, en la negociación entre los partidos representados en el Congreso y el nombramiento de gabinetes en el Ejecutivo que reflejaban esas negociaciones. Y lo que ocurre es que ese sistema, un sistema que podríamos calificar como de parlamentarismo a la chilena, subsiste durante, básicamente, podríamos decir que 60 años. Subsiste durante las últimas 4 décadas del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX. Y eso es lo que colapsa ya entrando en el siglo XX en torno a la década de los 20. Eso es lo que colapsa hacia fines del gobierno de Arturo Alessandri. Y es importante entender por qué colapsa ese sistema, esa combinación que de hecho yo diría que es la combinación más afortunada que existía en nuestra historia republicana. Ustedes comprenderán que yo no soy particularmente un admirador de la república parlamentaria, pero en términos del funcionamiento de la relación entre Ejecutivo y Congreso, es efectivamente el periodo más funcional de nuestra historia republicana. Y lo que colapsa en el año 1925, cuando se dicta la nueva Constitución, yo diría que no es eso. El discurso público, la discusión constituyente en ese momento, y si uno entrara a analizar el archivo histórico en torno a este tema, uno vería que hay una discusión, una crítica sobre el régimen parlamentario muy evidente. El problema es que, escarbando un poco en torno a las palabras que se ocupan en ese momento para discutir el problema, uno se daría cuenta que, en el fondo, cuando se critica el régimen parlamentario, lo que de verdad se está criticando es el elitismo y el carácter socialmente excluyente de ese régimen que entró en crisis en torno al año 1924. O sea, estoy sosteniendo, y esto es una tesis historiográfica que yo creo que podría ser discutida, no creo que sea tan simple afirmarlo, pero yo sostendría que la crisis del sistema en 1924 no es una crisis de la relación entre sistema electoral, representatividad en el Congreso y conformación del Ejecutivo. Yo diría que es una crisis social fruto de la exclusión que hasta ese momento había existido históricamente de distintos sectores sociales de la representación parlamentaria. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión que yo creo que sigue pendiente. Voy a avanzar un poco, no me voy a detener en eso. Yo creo que es importante volver a la discusión y creo que el día de hoy van a haber muchos momentos para discutir sobre la representación de sectores sociales en el Congreso, pero, y que creo que también era la debilidad del régimen parlamentarista que colapsó en 1924, pero quiero sostener que lo que colapsó en 1924 entonces no fue la relación entre un ejecutivo de tipo parlamentario y un sistema electoral proporcional. Creo que eso es lo que uno debiera rescatar del periodo anterior a la Constitución de 1925. Y ahí saltamos a un periodo en que se instaura un régimen presidencial. Volvemos, hay un esfuerzo deliberado, incluso con alusiones directas al régimen de la Constitución de 1833 original, al régimen portaliano propiamente tal. Arturo Alessandri, quien trató de representar las demandas sociales en su época, pero que no era él mismo políticamente alguien que encarnase las demandas sociales que estaban tratando de ingresar al sistema político. Arturo Alessandri, en el fondo, era, y una de las personas que más ha contribuido a revivir esa idea en la contemporaneidad es Gabriel Salazar. Arturo Alessandri era, en el fondo, un militar, un político de élite que no creía mucho en la participación. Y su modelo de gobierno era justamente un modelo de gobierno que concentraba el poder político en las manos del presidente. Y efectivamente, él además tuvo la posibilidad de ser el primer presidente en lograr implementar efectivamente la Constitución de 1925 durante su segundo gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender que la Constitución de 1925 equivocó la lectura de la crisis constituyente de 1924.
O sea, hay una crisis constituyente en 1924, muy parecida a la actual. Hay una denuncia por parte de sectores movilizados de la ciudadanía de que el régimen no los representa. Pero como Alessandri es un político de élite, es un político que de hecho había pertenecido al régimen parlamentario, que había sido ministro múltiples veces, como Alessandri es un político de élite, malentiende ese reclamo social y lo entiende como un reclamo por reemplazar el sistema parlamentario porque el sistema parlamentario no funciona. Y eso es lo que yo estoy diciendo, es una lectura equivocada e interesada desde la perspectiva de un político de élite que en realidad no estaba muy preocupado de lograr la representación efectiva de los distintos sectores sociales. Entonces lo que hace este político es, aparte de aplastar la posibilidad de que se llevase a cabo una asamblea constituyente, y hay un montón de lecturas que uno puede sacar de eso, lecturas contemporáneas que uno puede sacar de eso, un político de élite que malentiende deliberadamente, que distorsiona los reclamos sociales y los lee, los traduce como un reclamo sobre cambiar las relaciones políticas entre Congreso y Presidencia. Y entonces Alessandri termina, hay una expresión inglesa, norteamericana muy ilustrativa, termina tirando a la guagua junto con el agua de la tina. O sea, Alessandri se deshace de la única gran cosa, de la cosa más virtuosa que tenía el régimen parlamentario, lo reemplaza volviendo al presidencialismo de la Constitución de 1833 y no transforma el régimen electoral. El régimen electoral se mantiene en las lógicas representativas, más allá de cuál haya sido el régimen, el sistema electoral específico que se ocupara, pero al Congreso llegan muchos partidos políticos. Y de hecho empiezan a llegar nuevos partidos políticos y de hecho empiezan a llegar partidos políticos que representan a los sectores que hasta ese entonces no habían formado parte del proceso político. Llegan partidos que representan a la clase media, el Partido Radical hace un giro en su orientación y también pasa a ser un partido considerado como de clase media, llegan partidos que representan a los trabajadores, llega el Partido Comunista al Congreso, llega el Partido Socialista, y entonces el Congreso empieza a ser representativo de la diversidad no solo ideológica, sino que también social del país, al menos hasta ciertos puntos, pero con un sistema de gobierno presidencialista. Y ahí viene el desajuste más problemático de la Constitución de 1925, del régimen práctico que se desarrolla bajo la Constitución del 25, porque lo que empieza a haber es lo que describí hace un rato, un sistema que favorece la representación en el Congreso, y representatividad en el Congreso implica necesariamente, de manera conceptual, implica fragmentación del Congreso. O sea, un sistema que favorece la representatividad favorece también que haya más partidos en el Congreso. Y eso significa que hay más grupos con los cuales negociar. Y eso dificulta, por lo general, conformar una gran coalición de gobierno. O sea, la dispersión de las facciones o de los grupos representados en el Congreso es consustancial al sistema representativo. Lo que pasa es que uno después tiene que decir si eso le parece bien o mal. A mí me parece muy bien. A mí me parece bien que haya muchos partidos en el Congreso. Lo que pasa es que, y ahí uno tiene que escuchar a los cientistas políticos, lo que pasa es que si uno va a hacer eso, si uno va a fomentar que haya muchos partidos políticos en el Congreso, entonces tiene que establecer mecanismos en otro lado del sistema para que eso no genere problemas de gobernabilidad. ¿Y por qué? Porque durante la vigencia de la Constitución de 1925 solamente hubo un presidente que tuvo mayoría parlamentaria en una Cámara de manera inmediata. Y esto fue en el año 1965, cuando Eduardo Frei Montalva y la Democracia Cristiana ganaron el Congreso, ganaron en la Cámara de Diputados. Durante todo el periodo de la Constitución de 1925, durante las 4 décadas de vigencia de la Constitución, salvo obviamente el año 1930, cuando Carlos Ibáñez designa a dedo a los parlamentarios, salvo esos 2 momentos, nunca hubo una mayoría en ambas cámaras. De hecho, lo que estoy diciendo es que hubo solamente mayoría en una cámara con Frei, olvidémonos de la dictadura de Ibáñez. Todo el resto, y ni siquiera Frei, el presidente más votado de la historia republicana en ese periodo, ni siquiera él pudo tener mayoría en las 2 cámaras. Cuando hablo de mayoría, estoy hablando de una mayoría estable, no una mayoría coyuntural. Obviamente los presidentes durante todo el periodo pudieron legislar negociando proyectos de leyes específicos,
hay un reclamo durante todo este periodo que se inicia con Pedro Aguirre Cerda de que el Congreso no deja gobernar al presidente. Cuando los presidentes, todos, dicen que el Congreso no los deja gobernar, lo que en el fondo están diciendo es que no tenían los votos parlamentarios necesarios para aprobar las leyes con las cuales habían llegado al gobierno. Y quizás lo más importante es que la crisis que está detrás del colapso del sistema político en 1973 es una crisis causada directamente por la falta de respaldo parlamentario para la Unidad Popular, para la ejecución de su gobierno. La crisis jurídico-política que está detrás de la condena de parte de la Cámara de Diputados en 1973, la Cámara de Diputados, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional, el centro y la derecha, votan un acuerdo sosteniendo que el Congreso de Allende ha violado la Constitución. Ese es el claim, esa es la tesis de esos parlamentarios, tesis con la que yo estoy en desacuerdo, con un hecho historiográfico. Yo creo que el gobierno de Allende jamás violó ni una coma la Constitución ni ninguna ley, pero es un hecho controversial, discutible, etc. Pero el reclamo del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional consistía en un reclamo sobre la manera en la cual el gobierno había llevado a cabo su programa de gobierno. Era un reclamo sobre las formas, y eso es importante tenerlo presente, porque no fue un reclamo sobre el fondo. ¿Y por qué lo pudieron? ¿Qué le dio sustento a ese reclamo formal, legalista, sobre el actuar del gobierno? Bueno, ese reclamo estaba basado en que el gobierno había llevado a cabo su programa de transformación de la estructura económica del país mediante la interpretación expansiva de leyes que ya estaban vigentes. ¿Y por qué el gobierno hizo eso? Porque el gobierno trató de ocupar leyes que ya formaban parte del sistema jurídico, porque el gobierno carecía de una mayoría parlamentaria que le hubiese permitido aprobar leyes. Porque el gobierno era minoría en el Congreso. Porque todos los gobiernos, salvo el de Frei durante un ratito, y solamente respecto de la Cámara de Diputados, todos los gobiernos que hubo durante la Constitución del 25 fueron gobiernos de minoría electoral. Entonces no es extraño que los cientistas políticos durante el periodo de la dictadura chilena y argentina y otros países donde había sistemas parecidos, porque esto no pasaba solamente en Chile, no es extraño que haya habido un boom de la ciencia política en los años 70 y 80 en torno a la discusión sobre las debilidades estructurales del sistema presidencialista. El sistema presidencialista, de hecho, es un sistema es considerado por los cientistas políticos como un sistema frágil desde el punto de vista de la estabilidad, porque tiende a generar estos problemas, tiende a generar presidentes que llegan al Ejecutivo con programas de cambio, pero después se ven enfrentados a la necesidad de o bien moderar sus promesas y decir, mire, sabe que al final no pudimos hacer nada, y con eso lograr algunos votos para poder llevar a cabo algunos cambios, o bien se ven enfrentados a la necesidad de renunciar a su programa. Lo que caracteriza en este sentido a la Unidad Popular es que es el momento de la tragedia griega de nuestra historia republicana. Es el gobierno que llega con mayores promesas de cambio, con menores condiciones para llevarlas a cabo, y que aún así, dicho en buen chileno, aún así le echa para adelante. Aún así trata de llevar a cabo este proceso. Y viendo esto como una máquina, obviamente que esa máquina tenía que estallar. Porque el nivel de presión que se le está poniendo a esta máquina, a la máquina constitucional, al sistema constitucional, el nivel de presión que se le puso fue tal que, de hecho, generó una crisis que al menos no fue resuelta, ¿no? Si uno dice una crisis irresoluble, está diciendo que no podría haber sido resuelta por el propio sistema político. Bueno, no sabemos si eso podría haber ocurrido porque hubo un golpe de Estado. Y entonces, ¿cuál es la lección de este proceso histórico? Muchas gracias. La lección es que los cambios hay que hacerlos, ¿cierto? La demanda constituyente que surge en Chile a principios del siglo XX y que es una demanda por un cambio en la estructura, en la capacidad del sistema constitucional de representar intereses sociales. Ojo con eso, es la misma demanda, yo creo, que surgió en 2011. Es una demanda por cambiar los intereses sociales que están siendo protegidos por el sistema constitucional. No es una demanda puramente política. Ni en 1920 ni en el 2011 nadie se movilizó por la demanda sobre régimen parlamentario o régimen presidencial. Las únicas personas que encuentran eso como tema interesante son Ignacio Bocker y Carlos Larraín,
de hecho han tenido, como la democracia cristiana y Renovación Nacional, tienen un acuerdo constitucional en torno, entre otras cosas, a promover un cambio del sistema de gobierno hacia el parlamentarismo. Entonces, claro, estos son dos señores bien peculiares, no son muy representativos de lo que la mayor parte de la gente le parece interesante. Pero tienen razón. La movilización ciudadana, la movilización social de 1920 y la movilización social del 2011 son movilizaciones sociales que reclaman que el sistema político, que la institucionalidad, etcétera, que el sistema constitucional, que la práctica constitucional represente los intereses de grupos sociales que están siendo excluidos, particularmente, y los grupos se repiten bastante, mujeres, trabajadores, consumidores, pueblos originarios. O sea, hay un reclamo tanto el 1920 como el 2011 de parte de sujetos que han sido excluidos de una administración, de una gestión de lo público elitista. Entonces, el reclamo es el mismo, un reclamo social. Lo que pasa es que el reclamo social tiene que ser procesado también en una forma que permita dar cuenta de ese reclamo en el plano de lo que es menos, digamos, sexy, de lo que es menos encantador y atractivo a primera vista, o sea, el régimen político. Porque el régimen político puede hacer fracasar, por ejemplo, la capacidad del sistema de representar en el mediano plazo esas demandas sociales. Lo que pasa en 1925, básicamente que tenemos 7 años, a partir de ese momento, de desorden institucional, varios años de esos con un dictador y muchas juntas de gobierno y pequeños golpes de Estado. Lo que pasa, yo diría, es que es una incapacidad del sistema político de haberse dado cuenta de que el problema no era la relación entre Congreso y presidente, porque eso estaba bien en la Constitución, la Constitución parlamentaria. El problema era otro, el problema era la representación de intereses sociales de grupos sociales hasta ese momento históricamente excluidos. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque, de hecho, en el fondo uno podría decir, profesor Muñoz, lo que usted está diciendo es que entonces debiéramos olvidarnos de cambiar el sistema, la relación entre sistema y partido, y justamente lo contrario a lo que usted está diciendo. No, pues porque, por un lado, el sistema debe ser abierto en cuanto a los intereses que representa, y por otro, además, el sistema debe ser bien cuidado para que la máquina permita producir lo que está demandándose de parte de la máquina política. Esto es representatividad. Y un poco redondeando la idea, el gran problema de la Constitución del 25, yo creo que hay muchas cosas que debemos aprender, muchas cosas positivas que debemos rescatar de la historia constitucional bajo la Constitución de 1925, la historia constitucional anterior al golpe. Hay muchas cosas que rescatar y de las cuales apropiarnos y que traer hasta el presente, pero también hay que aprender de los errores y las fallas y los déficits que tuvo ese sistema. Comparado con la Constitución de 1980 y con el periodo político de la así llamada transición, que no transita hacia ningún lado, comparado con eso, evidentemente que el sistema anterior al golpe es mucho más inclusivo, es mucho más participativo, contiene muchos más méritos desde el punto de vista de la capacidad del Estado de dominar el egoísmo que caracteriza al mercado, pero también contiene importantísimos problemas de los cuales debemos aprender. Uno de esos problemas, y no es el único, uno de los grandes déficits del régimen anterior al golpe era la incapacidad de producir presidentes con mayorías electorales en el Congreso. Y eso solamente se logra cuando uno tiene incentivos en la composición, en la conformación del Poder Ejecutivo para llegar a alianzas. Y eso, en todas partes del mundo, se llama elección indirecta del Ejecutivo de cargo del Parlamento, una vez que han habido elecciones parlamentarias generales. Entonces, tal como nosotros vemos que después de que han habido elecciones generales parlamentarias en España, o en Alemania, o en Inglaterra, y no se sabe todavía quién es el Ejecutivo porque tienen que negociar los parlamentos que están en el Congreso, los partidos que están en el Congreso, y entre ellos formar una coalición. Bueno, ese es el mecanismo institucional que permite combinar, por un lado, la representatividad amplia, ideológica y social en el Congreso, y por otro lado, el tener ejecutivos que logren no solamente gobernar, sino que también aprobar leyes. Entonces, la pregunta aquí es cómo cuadrar el círculo, y la respuesta es bastante obvia, y no se trata de inventar el agua tibia, porque el agua tibia está inventada hace harto rato y se llama sistema parlamentario. Eso. Muchas gracias.
ideas para reformar la justicia constitucional en Chile. Bien, muchas gracias, profesor Fernández. También agradezco a la organización, en manos del profesor Marshall. Yo voy a hablar en palabras simples de Tribunal Constitucional. Esta es una cuestión que ha sido entre nosotros polemizada en el último tiempo, cada vez con mayor frecuencia. Uno de los profesores que está presente en este seminario, el profesor Atria, ha sido uno de los críticos más acérrimos de la institución del Tribunal Constitucional, y entonces la idea que les propongo es revisar cuáles han sido las prácticas de nuestro sistema de justicia constitucional al alero de esas críticas para, en el fondo también, a partir de allí reflexionar acerca de cuáles son los cauces a partir de los cuales debería discurrir esta institución en un eventual proceso de reforma constitucional. Mi tesis, o la tesis que voy a defender, es que en la actualidad el Tribunal Constitucional es un tribunal que tiene un elevado nivel de discrecionalidad que es incompatible con un Estado constitucional de derecho, y en ese sentido entonces las críticas son acertadas, pero y en algún sentido entonces nos permiten entender cuál es la lógica que deberíamos defender a la hora de estas eventuales reformas. En concreto, creo que el Tribunal Constitucional hoy en día es un tribunal poco visible. La intuición, a mi juicio, queda demostrada en varios estudios que se han realizado en el último tiempo. Nosotros mismos como facultad hemos realizado un estudio a cargo de una profesora visitante, doña Lisa Hilbing, acerca de percepción ciudadana de la justicia, y la pregunta acerca del Tribunal Constitucional era mayoritariamente no respondida, o la gente contestaba que no tenía idea de qué es lo que hacía el Tribunal Constitucional, versus la institución análoga que sería el Poder Judicial, que sin perjuicio de que hay un desconocimiento específico de qué es lo que hace el Poder Judicial respecto de cada una de sus unidades orgánicas, desde luego que en términos holísticos sí que la gente sabe qué es lo que hacen los tribunales de justicia, ¿no? Pero cuando se les preguntaba acerca del Tribunal Constitucional, el desconocimiento era evidente. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional está desarrollando una actividad, yo creo, de forma incremental, cada vez más preocupada por cuestiones altamente especializadas, por lo que también allí hay un segundo punto de conflicto, en el sentido de que entra en contacto con aspectos del ordenamiento jurídico, con ramas de la dogmática que les resulta difícil lidiar con ellas, ¿no? Derecho penal, derecho de regulación económica, y por lo tanto también hay una crítica especializada desde ese punto de vista. Y en tercer lugar, hay una poca conciencia, yo creo, o una poca autoconciencia del papel que tiene el Tribunal Constitucional acerca de su rol institucional, ¿no? Y entonces yo voy a responder preliminarmente a la pregunta acerca de qué es lo que hace un Tribunal Constitucional, que la ciudadanía en términos generales no sabe contestar. En términos generales, un Tribunal Constitucional se ocupa del control de la supremacía constitucional, es decir, de revisar que el grueso del ordenamiento jurídico se ajuste a las disposiciones de la Constitución, y en ese sentido entonces un control, por así decirlo, de calidad del ordenamiento jurídico. Eso es todo lo que debería ser un Tribunal Constitucional en términos puros. Sabemos que en la práctica la institución es bastante híbrida y hasta competencia natural, no solamente acá en nuestro país, sino en general se le han ido añadiendo otras competencias, como por ejemplo acciones de tutela de derechos fundamentales, cuestiones que tienen que ver con la configuración orgánica de los poderes públicos. Por ejemplo, entre nosotros el Tribunal Constitucional se pronuncia acerca de las inhabilidades de los ministros, de la renuncia del presidente de la República, etcétera, etcétera. Todas esas son competencias que no forman parte naturalmente de su esfera de atribuciones, ¿no? En términos entonces originarios, la idea original del Tribunal Constitucional es un control de calidad del ordenamiento jurídico sobre el parámetro, ¿no? Sobre la base del parámetro de las normas constitucionales. Esta idea es compleja, ¿no? En primer lugar porque supone una crítica no solamente contingente, sino también una crítica teórica, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría constitucional, entre nosotros recientemente, pero en derecho comparado en Estados Unidos principalmente, se ha discutido desde muy antiguo acerca de la legitimidad de la
existencia de un órgano que invalide las decisiones aprobadas soberanamente por el Parlamento, que en el fondo quien es el órgano quien encarna la voluntad popular, ¿no? Y entonces se ha discutido si es legítimo que un conjunto de jueces no elegidos y que no responden directamente ante la ciudadanía tienen esa capacidad para anular decisiones que han sido aprobadas con el concurso de la regla de la mayoría, que en el fondo encarna la idea de la democracia representativa. Yo creo que la batalla para quienes critican la existencia o para quienes se resisten a la existencia de una jurisdicción constitucional está perdida en el mundo. En Occidente, al menos, el último bastión de la soberanía del Parlamento, que era Inglaterra, ha cedido recientemente, bueno, a partir del año 1998, con la Ley de Derechos Humanos y la nueva configuración de la Corte Suprema en el año 2008, y hoy en día la justicia constitucional es una institución que es la regla general, sin perjuicio de que hay distintas alternativas acerca de su diseño institucional, pero creo que la crítica es útil en el sentido de que permite determinar cuáles serían los parámetros que pudieran dar criterios de legitimidad a la actividad del Tribunal Constitucional. Yo me voy a referir básicamente a las cuestiones aquí que tienen que ver con los instrumentos de control. Hay otro aspecto que es también profundamente polémico, que tiene que ver con la configuración misma del órgano, ¿no? En la medida en que es un órgano de difícil encaje en la estructura orgánica del Estado, ¿no? Es una rara avis, decimos nosotros los juristas. Es un tribunal que siempre es motivo de debate acerca de cuál es la fórmula o cuál es la mejor fórmula posible para configurarlo. A propósito de los últimos nombramientos, ha habido una profunda crítica en el sentido que en nuestro país el Tribunal Constitucional es un premio de consuelo para políticos que no obtienen resultados favorables en las elecciones, ¿no? Simplemente lo voy a plantear, lo voy a dejar mencionado, pero yo me voy a referir fundamentalmente aquí a las cuestiones procedimentales, a los instrumentos que tiene el Tribunal Constitucional para realizar ese control de constitucionalidad. Y entonces el modelo en el cual yo me voy a basar es un modelo en el que el Tribunal Constitucional, en primer lugar, está limitado, ¿no? Está limitado, y en segundo lugar, es un modelo en el que el Tribunal Constitucional se hace visible, ¿ya? Y entonces, para entender esta idea, es necesario entrar a explicar brevemente cómo funciona el modelo actual de justicia constitucional que trae causa en la última reforma, en la reforma del año 2005. Al estado actual de la cuestión, nuestro Tribunal Constitucional es uno de los más poderosos del mundo. Es un Tribunal Constitucional que tiene atribuciones de control preventivas, es decir, antes de que las normas entren en vigor, y también represivas, es decir, puede declarar la inconstitucionalidad y con eso expulsar una norma del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces tiene funciones preventivas y funciones represivas. Y entonces la idea del Tribunal Constitucional limitado sería un Tribunal Constitucional que tiene pocas posibilidades de interactuar con el legislador y que evidentemente esas posibilidades de interactuar son relevantes. En la actualidad el Tribunal Constitucional posee una jurisprudencia altamente casuística y está dada porque en el fondo los mecanismos de interacción con el legislador son mecanismos que permiten justamente que el Tribunal Constitucional no se sienta vinculado a su jurisprudencia, ¿no? Y ese problema existe tanto en la fase de control preventivo como en la fase de control represivo. Vamos con un ejemplo, vamos con el ejemplo del control preventivo. La manera como está configurada el control, o como está configurado el control preventivo en nuestro ordenamiento jurídico se inspira en la Constitución francesa de 1958, ¿no? Que es una constitución que más o menos está elaborada sobre la base de los principios que planteaba Hans Kelsen, que fue el inventor de la idea del Tribunal Constitucional, ¿no? Entre nosotros hay una serie de proyectos que obligatoriamente deben ser controlados por el Tribunal Constitucional, que son los proyectos del artículo 93, numeral primero de la Constitución, que son las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y los tratados internacionales cuando versan sobre esas materias, ¿no? En esos casos siempre el proyecto va a control de constitucionalidad.
Y por otra parte existen los proyectos cuyo control no es obligatorio, sino que solamente el Tribunal Constitucional se pronuncia a instancia de un órgano políticamente legitimado, que en este caso es el Presidente de la República y las cámaras. El modelo chileno es un modelo bastante pernicioso desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el Tribunal Constitucional de intervenir en la actividad legislativa. El modelo chileno permite que el proyecto pueda, o que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar acerca del proyecto desde que éste ingresa a la Cámara de Origen durante toda su tramitación y que incluso el proyecto pueda llegar más de una vez al Tribunal Constitucional. El único límite que la Constitución le señala al tribunal es que no se pronuncie dos veces sobre la misma cuestión, ¿no? El modelo original es un modelo mucho más racional en el sentido de que solamente permite que el proyecto llegue una sola vez al Tribunal Constitucional y cuando el proyecto ha sido completamente tramitado en la Cámara. O sea, esto evidentemente que representa una idea que limita la potestad del Tribunal Constitucional y que en el fondo entre nosotros ha sido vital en la medida en que cada vez que hay una discusión difícil o que la minoría pretende vetar la decisión de la mayoría, amenaza con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Segunda cuestión, atribuciones de control represivo o atribuciones de control entonces, que tienen lugar una vez que el proyecto ha entrado en vigencia. El modelo nuestro, el modelo actualmente vigente que se implantó luego de la reforma del año 2005, es un modelo bifásico o dual, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Significa que existen dos atribuciones para que el Tribunal Constitucional se pronuncie una vez que la norma ha entrado en vigencia, que la ley ha entrado en vigencia. La primera de ellas es la que se denomina la acción de inaplicabilidad, y esto qué significa que en el curso de un juicio cualquiera las partes pueden plantear una duda acerca de la constitucionalidad, las partes o el juez pueden plantear una duda acerca de la constitucionalidad de la norma que se pretende aplicar, y entonces el Tribunal Constitucional, si estima que el requerimiento tiene base plausible, declara inaplicable la norma. ¿Eso qué significa? Que la sentencia solamente tiene efectos para ese caso concreto, ¿no? Efectos interpartes que nosotros le llamamos, pero sigue vigente para el resto de situaciones posibles que se pueden plantear en el marco del ordenamiento jurídico. Y entonces, una vez declarada inaplicable una ley o un precepto legal, surge la posibilidad de poder declararlo inconstitucional, es decir, expulsarlo definitivamente del ordenamiento, pero en un juicio posterior y eventual, ¿no? En un juicio posterior eventual, que la atribución está contenida en el artículo 93, numeral 7, que se regula en términos de que el Tribunal Constitucional puede, de oficio o a petición de cualquier ciudadano, no se requiere demostrar un interés, declarar la norma inconstitucional. El modelo ya lleva 10 años vigente, o 7 años rigiendo más o menos en plenitud, y de un tiempo a esta parte yo creo que la evaluación que podemos hacer es que no ha superado las expectativas. No ha superado las expectativas. Desde luego que hay problemas que la reforma del año 2005 resuelve. Hasta antes del año 2005 existían 2 tribunales con competencia para pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de la ley, el Tribunal Constitucional en sede preventiva y la Corte Suprema en sede represiva, ¿no? Y esto evidentemente que generaba una serie de problemas desde el punto de vista de la coherencia. Esa dificultad se resuelve evidentemente en la reforma del año 2005. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha sido capaz de asentar una praxis jurisprudencial que permita justificar la relevancia institucional. Creo que los problemas están dados fundamentalmente por 3 aspectos, ¿no? Y que son evidentemente aspectos que sería necesario revisar en un eventual proceso de reforma constitucional. En primer lugar, esta acción de inaplicabilidad de la cual hacíamos referencia ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de una forma bastante poco ortodoxa, a mi juicio. La idea que ha estado presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que el control de inaplicabilidad es un control concreto. ¿Y esto qué significa? Yo creo que de momento no lo sabemos. El Tribunal Constitucional ha sido incapaz
de explicar en términos coherentes qué significa que el tribunal hace control concreto cuando revisa la inaplicabilidad, pero la idea es que la idea de base que está detrás del concepto de control concreto es que las circunstancias del caso particular son relevantes para determinar si la norma produce o no efectos inconstitucionales. Yo creo que a partir de esto el Tribunal Constitucional ha dado un paso no autorizado, un paso lógico no autorizado de entender entonces que el Tribunal Constitucional no se siente vinculado a su jurisprudencia. Y entonces, dado que el recurso o la acción de inaplicabilidad produce efectos concretos, el Tribunal se olvida de lo que falló el día anterior, la semana anterior o el año anterior acerca de un mismo problema, porque como se produce un control o como hay un control concreto, entonces siempre van a haber circunstancias particulares que alteran los elementos de juicio y por lo tanto entonces el Tribunal Constitucional ha sido incapaz de dar una lógica, una continuidad a la interpretación del texto constitucional, ¿no? Si lo pudiéramos expresar en palabras sencillas, aquí hay dos elementos a la hora de realizar la actividad de control. Una cosa es el parámetro de control, el molde, si se quiere así, ¿no? El molde sobre el cual vamos a controlar el objeto y el objeto de control. El Tribunal Constitucional entonces, bajo el pretexto de que el objeto de control tiene una configuración particular cada vez que éste se pronuncia, ha también olvidado que es esencial en la actividad de cualquier tribunal constitucional ir determinando progresivamente cuál es ese parámetro de control. Hay una segunda cuestión que también contribuye a esa relativización de la jurisprudencia constitucional, que tiene que ver con la forma como el Tribunal Constitucional se pronuncia, es decir, cuáles son los sujetos activamente legitimados para recurrir al Tribunal Constitucional en esta sede, en sede de inaplicabilidad. El modelo nuestro, el modelo instaurado a partir de la reforma del año 2005, plantea la posibilidad de que sean las partes que intervienen en el juicio y el juez que conoce de la causa, ¿no? Esas son las dos formas de llegar al Tribunal Constitucional por esta vía. Si no hay una acción popular, la acción popular solamente está establecida en la atribución del numeral séptimo, sino que solamente el asunto se tiene que plantear necesariamente en una gestión judicial concreta, y son las partes que intervienen en esa gestión y el juez que conoce de la causa, o el tribunal más bien que conoce de la causa. Esto es complejo porque en el derecho comparado normalmente el único actor que interviene en esta sede es el juez que conoce de la causa, porque resulta obvio en la medida en que la problemática jurídica que se pretende solucionar es si la ley produce efectos inconstitucionales en el caso concreto, ¿no? Y que en segundo lugar, si esa ley posee una relevancia tal de forma que si se suprime de los elementos de juicio va a producir un resultado distinto, solamente el juez es es la única persona que en su juicio mental va a formular el esquema de razonamiento que va a permitir determinar si esa ley produce o no produce efectos inconstitucionales. Entonces, en ese sentido, entonces, el modelo nuestro es un modelo que concede acceso directo a las partes. El control que hace el tribunal del caso concreto es el tribunal ACU es un control meramente formal, y entonces, en ese sentido, entonces, las partes no tienen los elementos suficientes para entender cuál es el precepto legal en cuestión y cómo ese precepto legal puede producir efectos inconstitucionales. Y en segundo lugar, el modelo plantea la posibilidad de que el mismo tribunal plantee la cuestión de constitucionalidad en cualquier momento del juicio, ¿no? Esto en derecho comparado se resuelve restringiendo la posibilidad del juez al momento en que se acaba la etapa de discusión, y entonces el juez se va a concentrar en redactar la sentencia, porque solamente en ese momento es donde, cuando ya han concluido las alegaciones de las partes, cuando ya se ha producido toda la prueba en el proceso y cuando ya el juez tiene claro cuáles son las disposiciones que van a resolver el caso, es el único momento entonces en el que el juez podría determinar verdaderamente cuál es esa disposición. El modelo chileno entonces es libre en el sentido de que permite que las partes accedan directamente al Tribunal Constitucional. El control del Tribunal ACU es un tribunal meramente formal, y en segundo lugar, que el juez pueda formularlo en cualquier momento del requerimiento. Y hay una tercera vía, yo creo, por la cual se ha relativizado el control de constitucionalidad posterior, y que tiene que ver con la vinculación que existe entre inaplicabilidad
e inconstitucionalidad, ¿no? Yo les hablaba antes de que es un modelo bifásico que opera primero en esta sede de control con efectos interpartes y en segundo lugar con esta declaración con efectos generales. Y entonces la idea es que evidentemente para efectos de racionalizar el sistema deberían estar conectadas ambas atribuciones. Y en la medida que se exige para poder declarar inconstitucional la declaración previa de inaplicabilidad, debería haber una estrecha relación y los argumentos que sirven para declarar inaplicable una ley deberían ser también idóneos para justificar la inconstitucionalidad y entonces la eliminación del precepto legal del ordenamiento jurídico. Entre nosotros nada de eso ha sucedido. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se puede observar una desconexión completa entre el juicio de inaplicabilidad y el juicio de inconstitucionalidad. La interpretación que uno puede observar del estudio sistemático de su jurisprudencia es que apoyándose en el argumento de que el juicio de inaplicabilidad produce efectos solamente específicos, en la medida en que es un control concreto, solamente es un requisito de procedibilidad para poder solicitar la inconstitucionalidad del precepto legal. Y entonces, dada este enfoque, se pueden encontrar casos verdaderamente surrealistas en los cuales un precepto legal ha sido declarado inconstitucional previa declaración de inaplicabilidad en reiteradas ocasiones. En el caso del artículo 114 del Código Tributario fue necesario más de 100 pronunciamientos de inaplicabilidad, creo que 108 pronunciamientos de inaplicabilidad, para poder finalmente ser declarado inconstitucional. Y eso evidentemente produce problemas desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, ¿cómo justificamos que hay que declarar una norma 114 veces para que inaplicable para que finalmente pueda ser expulsado del ordenamiento jurídico? Y eso también uno lo puede observar revisando la jurisprudencia de inconstitucionalidad, es decir, las veces que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con el propósito de expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Al día de hoy, es decir, en 10 años, existen 13 pronunciamientos de inconstitucionalidad, de los cuales solamente existen 5 declaraciones de inconstitucionalidad y 3 de las cuales han sido promovidas de oficio por el propio tribunal. Es decir, la declaración de inconstitucionalidad en este sentido queda restringida a una potestad exclusivamente dirigida por el Tribunal Constitucional, y en la medida que evidentemente existen pocas herramientas para que las partes puedan intervenir, y evidentemente que los ciudadanos podrían, bajo el argumento de una acción popular, pero el sistema tiene un requisito adicional que funciona sobre la base de que el quórum para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una ley es extremadamente elevado. El Tribunal Constitucional es un tribunal integrado por 10 miembros y entonces la Constitución exige que 4/5 de los miembros del tribunal en ejercicio sean los que concurran a la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, 8 de 10 jueces deberían suscribir la declaración de inaplicabilidad, y entonces lo cual supone que la minoría tenga un poder de veto sobre la mayoría, porque basta con que 3 jueces no suscriban el voto de inconstitucionalidad y el requerimiento se rechaza por falta de quórum, lo cual evidentemente supone desde el punto de vista de la lógica judicial, supone un procedimiento bastante poco ortodoxo. En síntesis, entonces, ¿cuáles serían mis propuestas para echarle mano a la justicia constitucional? Dejo de fuera, ya les decía, las cuestiones que tienen que ver con nombramientos de cargo y estatuto de los jueces del Tribunal Constitucional, que creo que son importantes, pero que no he abordado acá por razones de tiempo. Creo que en una futura discusión o en una eventual discusión a propósito de este proceso de reforma constituyente, creo que es necesario disolver la distinción entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad. Esto es una excepción en el derecho comparado, verdaderamente es una excepción. Normalmente el Tribunal Constitucional es competente para declarar inconstitucional la norma la primera vez que se pronuncia y no se requiere un pronunciamiento previo. Ni mucho menos 108 pronunciamientos previos. La única justificación que uno puede dar a esta estructura es que
permite una mayor comunicación con el legislador. En la medida en que se declara la primera vez inaplicable, el legislador podría actuar y entonces resolver esta vieja tensión entre justicia constitucional y democracia, pero en la medida en que el Tribunal Constitucional no respeta sus precedentes no tiene ningún sentido entonces mantener esta estructura bifásica. En segundo lugar, objetivizar el acceso. Yo creo que no tiene tampoco sentido un acceso amplio, subjetivo al Tribunal Constitucional. Siempre el Tribunal Constitucional, a pesar de que ha defendido de que esto es un control concreto, creo que el control de constitucionalidad siempre es abstracto y que por lo tanto la única forma de llegar al Tribunal Constitucional en sede represiva sería a través del juez que conoce del asunto. Pero yo me atrevería a añadir un requisito adicional. En la configuración actual, el requerimiento está planteado como una duda que el juez plantea al Tribunal Constitucional. Yo creo que la lógica debería ser la inversa y la lógica debería ser que el juez plantea la certeza de la declaración de inconstitucionalidad. En la medida en que el juez plantea la duda, le confiere un margen mucho mayor de discrecionalidad al Tribunal Constitucional y sería el juez entonces quien debería encargarse de justificar que la norma es inconstitucional y el Tribunal Constitucional simplemente pronunciarse sobre esa cuestión. Y, desde luego, en tercer lugar, bajar el quórum. O sea, no creo que no es necesario una mayoría tan cualificada que le da a la minoría dentro de la configuración del órgano jurisdiccional un poder de veto tan grande. Creo que son condiciones mínimas para dotar de racionalidad, para eliminar la discrecionalidad y, en este sentido, evidentemente nunca vamos a llegar a un estado ideal de cosas, pero creo que son elementos que permitirían racionalizar y morigerar las críticas sobre la legitimidad de la actuación del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. La última ponencia de esta mesa será a cargo del profesor Bordalí, que lleva por título La jurisdicción en una nueva constitución chilena. Profesor. Muchas gracias. Antes de hablar como expositor, vuelvo a mi rol de decano en la presentación. Uno de los problemas que tiene la Constitución chilena es el centralismo. Va a haber una ponencia en la tarde sobre descentralización. Bueno, yo fui víctima o preso del centralismo y felicité y di la bienvenida a dos profesores que vienen de Santiago, el profesor Atria y doña Marcela Ríos, y omití al profesor Charney, que viene de la Universidad Católica de Valparaíso, así que le pido disculpas por la omisión y le doy la cordial bienvenida a este seminario. Muchas gracias. Ahora voy al rol de expositor. La ponencia versa sobre el cambio que debe haber a lo que la Constitución le llama Poder Judicial, le estoy llamando acá jurisdicción. Y la pregunta es, ¿se necesitan cambios a la regulación de los tribunales de justicia, de la jurisdicción, del Poder Judicial, como le queramos llamar? La pregunta es sí, claramente sí. Hay que hacer cambios profundos a cómo se regula a la judicatura o a la jurisdicción en la Constitución. ¿Por qué se requieren estos cambios? En primer lugar, porque la regulación que tenemos en la Constitución vigente no asegura el principio básico que tiene que cumplir toda organización judicial, que es el de independencia judicial. No está bien asegurado el principio de independencia judicial. Tampoco está bien asegurado un elemento que se liga a la independencia, que es el de la exclusividad de los tribunales para conocer todas las causas que sean sometidas a ellas. En tercer lugar, la tercera razón por qué hay que cambiar la regulación de los tribunales es porque la actual Constitución deja sin cobertura constitucional a una serie de tribunales que no forman parte de lo que se llama Poder Judicial. Y en cuarto lugar, que es menos importante, pero una cuestión más bien de técnica casi lingüística, las referencias que la Constitución hace al Poder Judicial chileno son referencias que están ancladas, diría yo, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, como voy a explicar más adelante. Nuestra regulación del Poder Judicial chileno básicamente tiene un lenguaje del derecho español pre-independencia chilena, básicamente. Por lo tanto, hay claramente una necesidad de adecuar el lenguaje o la referencia a los tribunales al siglo XXI. Pero parto por las primeras cuestiones referidas a cómo tenemos que regular a este poder en la Constitución. Actualmente el Poder Judicial está regulado en el capítulo 6 de la Constitución. Y hay un problema ya con la denominación, porque en realidad de lo que habla la Constitución no es del Poder Judicial. Acá hay un problema terminológico que nunca terminamos por entenderlo, porque Poder Judicial
técnicamente, es una estructura de tipo administrativa que aglutina a un tipo de tribunales o algunos tribunales del país. Por lo tanto, no todos los tribunales del país están comprendidos en la denominación Poder Judicial. Eso, por lo tanto, hay que cambiarlo. O sea, Poder Judicial, por ejemplo, el tribunal ahora que está tan de moda, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o los tribunales ambientales, entre otros, no forman parte del Poder Judicial. Significa ello que no tienen reconocimiento constitucional. Obviamente tienen que tener algún tipo de reconocimiento constitucional, pero bajo la denominación Poder Judicial no entran. Por lo tanto, hay que cambiarlo. Y por otro lado, hay una inconsistencia lógica con la denominación Poder Judicial, porque si ustedes se fijan en la Constitución vigente de 1980, a los otros poderes no se les llama poderes. Se habla de gobierno y se habla de Congreso Nacional. Y la única potestad que no es poder desde el punto de vista político, se le llama Poder Judicial. Entonces hay una inconsistencia también de la denominación de estos órganos. Hay que cambiarle el nombre, las alternativas son muchas acá. Podemos hablar de jurisdicción, de judicatura, magistratura, o como han propuesto algunos, simplemente de tribunales de justicia. Eso debería ser el capítulo 6º que debería estar contenido en la Constitución. Dicho eso, una cuestión simplemente de nombre, lo más importante de por qué tenemos que regular de otra manera a la judicatura o a la jurisdicción es porque el principio de independencia judicial no está bien regulado, diría yo, o no está bien asegurado en la Constitución. Sin independencia judicial no tenemos judicatura posible, o por lo menos tenemos una judicatura que no nos sirve. Sin independencia, en realidad los tribunales de justicia no sirven para lo que deberíamos encargarle que hicieran. ¿Cuál es el problema de la independencia acá? Acá hay dos problemas en la Constitución de 1980. Un problema de independencia interna, es decir, cómo se relacionan los tribunales entre sí, y un problema de independencia externa. Desde el punto de vista interno, es decir, de cómo se relacionan los tribunales entre sí, el problema es profundo. Y eso está dado porque en Chile somos uno de los pocos países, diría yo que el único país en el mundo, occidental al menos, en que tenemos que un tribunal de justicia hace de jefe o gobierna al resto de los tribunales de justicia. Eso está dado básicamente por el poder que el artículo 82 y otros artículos de la Constitución le confieren a la Corte Suprema y en una segunda o menor medida a las Cortes de Apelaciones. Ese es un modelo que no existe en ninguna parte del mundo y hace en algún sentido subalterno a los tribunales que están en la base de la organización judicial respecto a lo que deciden las Cortes de Apelaciones y sobre todo la Corte Suprema. La Corte Suprema, para los que no tienen estudios jurídicos, tiene un poder enorme para nombrar jueces, para trasladar jueces, para promover o no promover jueces y, lo más grave, para destituir a jueces. Todo eso depende en algún sentido del poder enorme que tiene esta Corte Suprema y en algún sentido también las Cortes de Apelaciones. Este es un tema que se ha ido discutiendo hace mucho tiempo. Es un tema, diría yo, de batalla que tiene la Asociación Nacional de Magistrados, de que quiere cambiar el sistema de cómo se gobierna el conjunto de la judicatura y llegar a un modelo en que debería ser la norma, en que ningún tribunal de justicia puede ser el jefe o el órgano que gobierna al resto de los tribunales de justicia. Yo creo que hay un cierto consenso, al menos entre los jueces del país. De hecho, la Corte Suprema se está abriendo a esa posibilidad de que hay que cambiar esto. Y el consenso apunta a que tiene que ser un órgano no jurisdiccional el que gobierne al conjunto de la judicatura. Los modelos pueden ser muchos. El modelo europeo que prima en Europa y en Latinoamérica es el modelo de un consejo de la judicatura. Podemos discutir si es el mejor modelo o no, pero por lo menos hacia allá creo yo que deberíamos avanzar en la creación de un órgano de administración o gobierno del conjunto de los tribunales. Ese órgano, creo yo, de independiente el nombre que tenga, debería estar compuesto por jueces de todos los tipos de judicaturas del país y también por miembros o elegidos o designados por los órganos de representación política. El problema siempre ha estado acá en qué proporción, ¿no? Y este es el problema que tiene este órgano de la judicatura. El modelo español no ha sido el mejor ejemplo y eso ha sido contaminado un poco la discusión en Chile, porque se politiza demasiado la justicia con un órgano de este tipo. Hay modelos mejores, el modelo francés es mejor, el modelo italiano funciona mucho mejor. ¿Y cuál es la tónica que tiene que haber acá en este órgano de gobierno de la judicatura? Tienen que ser los jueces, mayoría,
en la composición del órgano y o el elemento más bien de tipo político, minoría, en esta composición del órgano. Y este órgano, independiente como lo llamemos, tiene que ser el que va a nombrar a los jueces, va a trasladar a los jueces, los va a promover, los va a capacitar y también los va a sancionar si corresponde. Eso yo creo que es la reforma que se hace indispensable de llevar a cabo en Chile. Hay cierto consenso, diría yo, al menos los jueces están convencidos de que tiene que ser así, porque de lo contrario los jueces se sienten poco libres para aplicar la ley en un caso concreto y miran con demasiado respeto a lo que deciden los tribunales superiores, que no siempre tienen la razón en cómo fallan los asuntos. Yo creo que eso dejo planteado simplemente el tema de cambio de gobierno de la judicatura. Eso desde un punto de vista de independencia interna. Pero luego hay un problema que se ha presentado en Chile con la independencia externa de los jueces, es decir, cómo los jueces dependen de los órganos políticos, básicamente del gobierno y en menor medida del Congreso Nacional. El problema que tiene la judicatura chilena, que se ha presentado varias veces en Chile, en que tenemos órganos que no son independientes del poder político, el director regional de Servicio de Impuesto Interno, que existía años atrás, era el ejemplo más claro de que cómo la administración o el gobierno, en algún sentido, podía también ejercer jurisdicción. Ha pasado también con algunas superintendencias, con el ministro de Transporte en materia de concesiones. Es decir, ha habido en nuestra historia una serie de casos en que el gobierno o la administración del Estado se hacía pasar por tribunales de justicia y ejercía la jurisdicción. El problema que está, creo que visualizarlo yo, en el artículo 76 de la Constitución, que dice que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, etcétera, etcétera. Hay otra norma que voy a explicar dónde está el problema. Hay otra norma que es la del 19, número 3, inciso 6, que habla de toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción. ¿Cuáles son los problemas de estas normas? La norma del 76, que habla que ni el presidente ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, ha sido interpretada por la doctrina de una manera muy restrictiva. Es decir, se dice el presidente no puede ejercer jurisdicción, pero sí su subalterno. Sí puede hacerlo un ministro, un subsecretario y un intendente. Esa interpretación, la verdad, que no resiste ningún test de análisis en una sociedad seria que valora la separación de poderes. Eso tenemos que cambiarlo. Lo mismo podría pasar con el Congreso Nacional. El Congreso no puede, pero sí el Senado, una Cámara de Diputados, o un grupo de senadores, o un grupo de diputados. Tenemos que volver a una regulación del artículo 76 que impida que suceda esto de que un ministro de Estado, como ha pasado con el ministro de Transporte, o el director regional de Servicio de Impuestos Internos, o como sucede hoy día con el Senado en el juicio político, puedan ejercer jurisdicción. Y para eso hay que cambiar la norma 76. Yo tengo una propuesta alternativa acá que se refiere básicamente a que ninguna autoridad del Estado pertenezca al gobierno o a la administración del Estado o al Congreso Nacional puede en caso alguno ejercer funciones jurisdiccionales. Ninguna autoridad, ninguno, ni ministro, ni subsecretario, ni intendente, etcétera, etcétera. Caso más complicado, que habría que ver una posibilidad de incluir una norma, se refiere a si órganos autónomos pueden ejercer la función jurisdiccional. Yo creo que sí, podría perfectamente la Constitución autorizar a ciertos órganos autónomos a ejercer funciones judiciales en caso que la ley lo autorice. Por ejemplo, es lo que sucede hoy día con el Consejo para la Transparencia, que ejerce una función netamente jurisdiccional y yo no veo problema alguno porque es independiente del poder político. El artículo 83 hoy día prohíbe al Ministerio Público, me parece muy bien que no pueda ejercer funciones jurisdiccionales porque obviamente se trata de separar la función de acusar de resolver cuestiones penales. Pero podría perfectamente la ley a órganos autónomos autorizarle en algunos casos ejercer funciones jurisdiccionales. Sería bueno que la Constitución, un tema lingüístico, se ponga de acuerdo en cómo llamarle a estas funciones. El artículo 76 habla de funciones judiciales, el 83 jurisdiccionales. Sería bueno que la Constitución hablara en un solo lenguaje. Creo que es más claro toda la comunicación hacia la ciudadanía y hacia los otros poderes. El otro artículo que mencionaba yo que ha provocado más de un dolor de cabeza, el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución, que habla de que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción deberá sujetarse a un proceso legalmente tramitado. El concepto de órgano que ejerce jurisdicción, la verdad que deberíamos eliminarlo de la Constitución. ¿Por qué digo yo esto? Porque creo que la intención que hubo en los redactores de la Constitución del 80
no era tanto con crear este concepto de órgano que ejerce jurisdicción, sino era evitar que el Estado en general afectara arbitrariamente los derechos de las personas. Es decir, la preocupación que hay en el 19 número 3, inciso sexto, es básicamente someter al Estado, básicamente al gobierno y a la administración del Estado, a la idea de que no puede afectar arbitrariamente los derechos de las personas. La Constitución del 80 obviamente responde a una preocupación de los que la redactaron del año 70-73. ¿Cuál era el problema que había entre el 70 y 73? Que la administración del Estado o el gobierno actuaba discrecionalmente afectando los derechos de las personas. Bueno, si esa era la preocupación que había, no era necesario hablar de órgano que ejerce jurisdicción. Lo normal acá, lo que pasa en la Constitución Europea y en otros países, es que hay que someter a todo el aparataje del Estado a lo que se denomina en la Constitución española la interdicción de la arbitrariedad, es decir, que se prohíba que el Estado actúe arbitrariamente. Pero no hay que convertir al Estado por decidir sobre derechos de las personas en órgano que ejerce jurisdicción. No es necesario eso. Entonces hay que reformar el artículo 19, número 3, inciso sexto, hablando claramente o distinguiendo claramente en que el Estado, cuando afecte derechos de las personas, por ejemplo, pensemos en el gobierno o la administración, tendrá que someterse a un procedimiento racional y justo. Y para eso básicamente hay unos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que eso se resuelve en que el Estado, el gobierno, por ejemplo, o la administración, no es que ejerza jurisdicción, sino que cuando va a afectar personas, tiene que oír a esas personas, tiene que darle la posibilidad de defenderse y tiene que fundamentar sus decisiones. Pero el concepto de órgano que ejerce jurisdicción en realidad afecta la independencia judicial y la exclusividad de los tribunales, y sería bueno no referirse en esos términos al problema que estaba en esa norma, que no es un tema de órganos distintos a los tribunales, sino que es un problema de cómo hacemos para que el Estado no sea arbitrario, que es lo que han regulado básicamente las constituciones europeas con el concepto de interdicción de la arbitrariedad, o bien en el derecho de Estados Unidos con el debido proceso sustantivo. Eso diría yo que son las normas que son prioritarias para reformar en nuestra Constitución vigente. Hay modificaciones menores que se refieren a lo siguiente. El artículo 76 habla de causas civiles y criminales. La verdad que eso era lo que conocían los tribunales en el siglo XVIII y en el siglo XIX, solo causas civiles y criminales, que nos ha obligado hoy día a entender por causas civiles, por ejemplo, las tributarias, las administrativas, las ambientales, las laborales, lo cual no tiene ningún sentido, no son causas civiles. Entonces, lo que hay que hacer en el lenguaje de la Constitución no hablar de causas civiles y criminales, simplemente hablar de todas las causas que sean sometidas a los tribunales de justicia, que son mucho más que las civiles y las criminales. Otra modificación, que es menos importante, se refiere al artículo 80, que habla que los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. Y dice, los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. No tenemos tribunales inferiores en Chile, no existe ese término. O si tomamos en serio la norma constitucional, tendríamos que entender que todos los tribunales que están a plazo fijo, como por ejemplo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o los tribunales ambientales, entre otros, serían tribunales inferiores. Y un juez de letras o un juez de policía local sería superior. Eso no corresponde a la realidad del país, por lo tanto, la referencia a tribunales inferiores, la verdad que habría que suprimirla de nuestra Constitución. En definitiva, necesitamos una nueva regulación de la jurisdicción, básicamente porque la jurisdicción es el órgano que permite controlar al poder político, básicamente, y es el órgano o los órganos que permiten que podamos gozar de los derechos que nos reconoce el ordenamiento jurídico. Sin independencia judicial y sin exclusividad judicial, la verdad que eso se hace imposible y por lo tanto una nueva Constitución reclama una nueva regulación de la jurisdicción. Eso simplemente. Muchas gracias. Bien, abrimos ahora un turno de preguntas o... Sí, bueno, mi nombre es Ángel, estudiante de Historia. En primer lugar, felicitar la instancia. Yo creo que es importante la discusión sobre la nueva Constitución, la cual refleja también un proceso anterior. Ha estado muy presente esta facultad en los debates actuales y eso es relevante y se alienta que siga así. La pregunta va respecto a la primera exposición del profesor Muñoz.
Y tengo, bueno, primero plantear si es que la interpretación que generé fue la correcta, para poder validar la pregunta. Primero se plantea una inconsistencia o un problema finalmente entre el desarrollo del sistema electoral de partidos que se refleja en el Parlamento y el modelo presidencial reflejado en el Poder Ejecutivo. Una inconsistencia finalmente que se plantea en un primer momento, dado la exclusión elitista del desarrollo político en general, que se resuelve a través de la apertura del sistema electoral, pero no cambiando el mecanismo finalmente presidencial. Entonces ahí hay un desarrollo o un desajuste. Y que finalmente tiene su clímax en dictadura con el golpe de Estado, el quiebre institucional, por este mismo desarrollo histórico. El problema que me genera eso es que, particularmente, la primacía de este argumento en relación a otros factores que decantaron en ese quiebre institucional, porque finalmente dentro de la interpretación histórica, al menos de lo que aparece en los programas y los contenidos mínimos obligatorios en el currículum que se imparte hoy día en Chile, se plantea la necesidad del contraste historiográfico, diferentes vertientes. Tenemos a Edgardo Weinegger, tenemos a Tomás Mulián, a Gonzalo Vial, o el propio Tomás Mulián, o Jocelyn Holt igual, que plantean finalmente esta misma tesis de el desequilibrio que se pierde, una crisis de la democracia, tenemos finalmente un desajuste también del desarrollo del sistema político de partido, tenemos la polarización como un efecto finalmente que genera el quiebre institucional, un sistema político virulento y lo que genera finalmente como consecuencia un golpe de Estado inevitable. Entonces me gustaría finalmente dentro de esta tesis, que es hoy día la hegemónica, al menos dentro del currículum escolar, desde la visión de derecho, cuál sería la primacía finalmente dentro de los factores de la causa del quiebre institucional respecto al sistema electoral. Porque hay otros factores más. Entonces, esto en contraste también a lo que pasa el 4 de marzo de 73, que es el último ejercicio finalmente electoral, donde la Unidad Popular alcanza un aumento electoral y donde la oposición en este caso no logra alcanzar el porcentaje necesario para acusar la inconstitucionalidad del gobierno de Allende. Por eso también se toma la otra vía. Esa es la pregunta en general, porque me causa en realidad como esa sensación de que finalmente igual se anexa a esa interpretación histórica de que era finalmente inevitable este golpe de Estado, por ende las consecuencias que hoy día tenemos. Eso, gracias. Muy bien, sí. Lo que yo expuse, de hecho cuando reproduciste, cuando dijiste lo que yo había dicho, estaba de acuerdo con lo que dijiste, pero después no estuve muy de acuerdo porque mi exposición yo no tengo, no estoy diciendo nada sobre el golpe, sino sobre las condiciones de conformación de gobierno durante la vigencia de la Constitución del 25. Entonces estoy de acuerdo con lo que dijiste, como una síntesis de lo que yo creo haber dicho. Lo que pasa es que yo no creo, entonces mi análisis llega hasta el 10 de septiembre. Yo creo que el golpe no era inevitable, creo que se debe a la agencia humana, no creo que haya habido razones estructurales que hacían inevitable que eso ocurriera. Por lo tanto, creo que hay responsabilidad política de la derecha y la democracia cristiana y del imperialismo norteamericano y creo que esas responsabilidades hay que recordarlas siempre como un homenaje a los que cayeron y murieron por culpa de la intervención militar promovida por la democracia cristiana y por el Partido Nacional. Entonces, pero claro, hubo factores institucionales que condujeron a eso, sí. Uno de ellos, de los muchos que había, quizás más relevante que la estructura parlamentaria o presidencialista de nuestro Ejecutivo, quizás más relevante que eso sea la mera geografía que hacía que estábamos en la órbita norteamericana. Quizás el golpe era inevitable por eso, porque éramos el patio trasero de Estados Unidos y lo seguimos siendo. Pero yo no atribuiría el golpe a la inexistencia del parlamentarismo. Si es que esa es la pregunta. Yo creo que el golpe se debe a muchos otros factores, algunos inevitables, otros no, y entonces es bien difícil establecer relaciones directas de causalidad en esto, pero lo mío, dado que yo creo que los ataques contra el derecho de los pueblos a autogobernarse hoy en día no vienen de las intervenciones militares, yo no creo que vaya a haber un golpe nuevamente, hay formas más sutiles de lograr los mismos resultados que generan menos mala prensa. El TPP, podríamos ponernos a hablar de eso, pero
dado que yo creo que no va a haber ningún golpe, entonces me estoy preocupando de lo otro, de cómo logramos generar gobiernos que tengan la capacidad de producir satisfacción de demandas políticas y sociales. Y creo que entonces el problema que va a haber si tenemos sistema electoral representativo, proporcional y presidencialismo es que vamos a seguir con presidentes que van a tener minorías parlamentarias y no van a poder legislar. Y eso va a significar que sigan, que subsistan las leyes que están. Y las leyes que están, muchas de ellas, como por ejemplo la LOCE, que hoy en día le cambiaron de nombre al EGE, pero en el fondo es la misma cosa, esas leyes van a seguir existiendo porque no va a haber presidentes con coaliciones que permitan cambiar esas leyes. Y eso que no estoy hablando de las leyes con quórum supermayoritario, pero bueno. Mi pregunta va dirigida al doctor Fernando Muñoz. Me gustó. Yo soy matemático y físico, ¿ya? Así que en la parte de letra la voy a tratar de resumir, ¿ya? Bueno, me gustó mucho me gustó mucho la pregunta y te felicito, doctor Fernando, cuando pone, ¿no es cierto?, ¿hasta cuándo? Y después la respuesta está dirigida un poco al histórico desajuste entre sistemas de partido y estructuras del Poder Ejecutivo. Entonces, yo estudié, ¿no es cierto?, cuando había educación cívica, el ramo de educación cívica. Yo no sé por qué ahora no lo han puesto. Entonces, y planteaste una parte, ¿no es cierto?, de que debiera de haber, ¿no es cierto?, en las cámaras de diputados y senadores, ¿no es cierto?, más... ¿cómo se llama? Más diputados, más senadores, ¿no es cierto? Y tengo en la mente, ¿no es cierto?, la parte de que si la gente se divide, mientras más se divide, ¿no es cierto?, gobierna mejor una persona, como fue, por ejemplo, por decir, Napoleón. ¿Ya? Entonces, el presidente lo elige, ¿no es cierto?, el pueblo, ¿no es cierto? El presidente sale elegido porque hay un programa de gobierno, ¿ya? Y ese programa de gobierno, si hay mayoría en ambas cámaras, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo que pasó ahora, ¿no es cierto?, para llevar a cabo, ¿no es cierto?, el programa de gobierno, a su juicio, ¿qué es lo que ha generado esta tremenda crisis? Porque, ¿no es cierto?, tú acabas de mencionar un poco de que debiera, ¿no es cierto?, de haber más, quizás más partidos, ¿no es cierto?, en gobiernos anteriores, en muchos años atrás, ¿no es cierto?, habían 3, 4 partidos nomás. Por ejemplo, el caso de Alessandri, pucha, no, yo no siendo de ese gobierno, pero lo encontré buenísimo. ¿Ya? Alessandri andaba, ¿no es cierto?, en la calle, se sentaba en cualquier parte, todos le respetaban. Yo me crié con puras personas de antes de ese gobierno, o sea, estábamos tranquilos. Entonces, esa es la pregunta. A tu juicio, ¿qué es lo que ha generado toda esta crisis? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta interesantísima. Yo creo que la crisis, en última instancia, es una crisis de representación política. Esa es una tesis que ha difundido con bastante vigor la izquierda autónoma. La crisis en Chile no es una crisis de mal funcionamiento de las instituciones en el sentido técnico. La crisis es de la incapacidad de los actores políticos que debieran estar reflejando los intereses de los trabajadores, los consumidores, los usuarios de AFP, el interés de la mujer en su autonomía sexual y reproductiva, el interés de los pueblos originarios de preservar su cultura y poder darse un cierto autogobierno. Todos esos intereses que debieran estar siendo representados por aquellos grupos que se han históricamente entendido como grupos progresistas o de izquierda no lo han hecho. Y en el fondo eso es la concertación. Y me parece que la incapacidad de la concertación de reflejar esos intereses y esas demandas y incapacidad que se refleja en la renuncia explícita a la tesis de llevar a cabo una asamblea constituyente, esa tesis, la tesis de aceptar el orden institucional construido por la dictadura, que es un orden por definición excluyente,
la tesis de abandonar la demanda por una asamblea constituyente es una tesis de Patricio Aylwin. Entonces, si uno quiere atribuir en un individuo que represente, a través de una mímesis, de un acto semiótico, si uno quiere identificar a alguien que represente semióticamente la renuncia a la concertación a defender los intereses populares y subalternos, ese es Patricio Aylwin, cuando en el año 1984, tras la muerte, todo indica que por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, el líder de la democracia cristiana que decía que había que hacer una asamblea constituyente, después de que la democracia cristiana queda sin su dirigente histórico, el que asume el rol de darle una conducción hegemónica a ese sector es Patricio Aylwin, en el acto de decir que hay que aceptar la Constitución de 1980, porque es un asunto de preferencias. Él ocupa textualmente la idea de preferencias, y él preferiría que no estuviese esa Constitución, pero él entiende que hay otra gente que prefiere que exista esa Constitución. Entonces, pongámonos de acuerdo. Es una forma bastante interesante de despolitizar lo que la Constitución hace. Y cuando uno despolitiza la Constitución y piensa que es un asunto de preferencias, entonces termina con una Constitución en la cual no están reflejados los intereses de toda la sociedad. Es bastante simple y era bastante predecible lo que iba a pasar en ese momento. Entonces, yo creo que esto que estamos viendo hoy en día es las protestas del 2006 y las del 2011 y las muchas otras protestas que han habido que pasan un poco desapercibidas con esas dos, es sencillamente el reflejo de una ciudadanía que siente que el sector político que debiera estar representando sus intereses no lo ha hecho en las últimas 3 décadas. Y de ahí el descontento ciudadano. Hay muchas cosas técnicas que mejorar en la Constitución, otras que están bien, pero al final yo diría que esta no es una discusión técnica, sino que es una discusión política. Y que, por lo tanto, este periodo en el que estamos de, comillas, pedagogía o educación constitucional, no debería ser un periodo en el que los abogados tratemos de enseñarle a la gente cuál es el concepto constitucional de legislación o cuál es el concepto constitucional de supermayoría o de qué sé yo. Es una época en la que debiera politizarse la discusión sobre la Constitución, porque el problema, insisto, no es un problema técnico, en que poca gente sepa derecho constitucional. Yo creo, por supuesto, que debiera reimplantarse la educación cívica, que debiera hablarse más a menudo de estos temas, pero creo que el problema no es que los chilenos no sepan derecho constitucional y no conozcan la Constitución. El problema es que la Constitución no refleja sus intereses, y entonces la pregunta es cómo los chilenos quieren que cambie la Constitución para que refleje y proteja sus intereses y necesidades. Buenos días, profesores. Agradezco la instancia de discusión, debate y de información que ustedes entregan sobre justamente el proceso de nueva constitución que ojalá sea ahora más temprano que tarde. Mi pregunta va hacia el profesor Paredes y hacia el profesor Bordalí. Y es respecto del Tribunal Constitucional. Primero, tú, Felipe, señalaste que de alguna u otra forma se tiene perdida la discusión o el debate sobre la existencia de los tribunales constitucionales. Y en Chile, por lo que tengo entendido, se entiende como una especie de casi co-legislador o un legislador negativo, en el sentido del represivo del control que hace. Pero está el tema que tú señalaste respecto a la representatividad, que justamente no es electo a final de cuentas por nadie del pueblo chileno, sino que a través de otro sistema, ¿ya? Pero que a final de cuentas no es tan representativo. Entonces, tú señalaste algunas especies de modificaciones que se le podrían hacer como para arreglar su funcionamiento, pero también yo creo que uno de los grandes problemas que tiene es el tema de la representatividad, y también que yo creo que se aleja un poco de la realidad del Chile del caminante de la calle, ¿ya? De hecho, y eso va justamente a un tema práctico. Por ejemplo, antes existía en el centro de Santiago, hoy en día se cambió a Las Condes. Entonces no sé si se quieren alejar de las manifestaciones o qué cosa. Y eso va relacionado también al profesor Bordalí, de que usted señalaba, profesor, respecto del título sexto de la Constitución, y que si llega a ser modificado, una de las posibilidades es que al título sexto se le pueda poner tribunales de justicia. Y en ese aspecto, ¿dónde podemos dejar el Tribunal Constitucional? En el sentido de que usted señalaba que ya no hay o no debieran existir tribunales inferiores en Chile, pero en esta instancia, ¿dónde podría quedar radicado la temática o el trabajo del Tribunal Constitucional? Eso. Bien, pero la pregunta en concreto es, Rolando. Más que nada,
tú señalaste como una especie de 3 modificaciones Sí. que se le podrían hacer al trabajo del Desde el del punto de Tribunal vista de sus Constitucional. atribuciones. Claro, Ujú, claro. sí. Pero más que nada, ¿cómo abordar el tema de la representatividad? Sí, Que vale, justamente tú lo señalabas respecto del trabajo de que la gente no conoce el Tribunal Constitucional y ni siquiera, y por ende, menos sabe qué hace. Entonces, ¿cómo acercarlo y ver que sea un poco más representativo, en este caso, del pueblo chileno? Sí, sí. Yo creo que la cuestión acerca de la legitimidad de la justicia constitucional es un problema bizantino, ¿no? Que no tiene respuesta en el debate teórico, pero que, sin embargo, eso, la lógica, si es que estamos con la democracia, por supuesto, ¿no? Si es que suscribimos los principios de la democracia, sería justamente reflexionar en el sentido de acercar el Tribunal Constitucional a la ciudadanía. Yo creo que eso se hace justamente con el minimalismo constitucional, alejándolo en la medida de lo posible de las discusiones contingentes específicas y visibilizándolo en la medida de que el Tribunal Constitucional sea el guardián de los principios básicos que garantizan la convivencia social. Y en ese sentido también era mi intervención de disminuir las posibilidades de intervención del Tribunal Constitucional en la legislación. O sea, en la medida que tengamos un Tribunal Constitucional que solamente se ocupe de lo relevante y que intervenga en el momento justo en el que tenga que intervenir y que evidentemente su intervención sea visible, creo que ese efecto es más, me parece más plausible que haciendo lo contrario. ¿Cuál sería la alternativa a esa tesis? Que el Tribunal Constitucional pudiera ser una lectura sociológica, por ejemplo, de los asuntos en los que se tiene que pronunciar, si yo hacer encuestas de opinión pública para resolver una cuestión concreta a propósito de cuál es la interpretación de la ciudadanía acerca de las normas constitucionales. Creo que en ese sentido, por una parte eso, o sea, Tribunal Constitucional con pocas atribuciones, cuestiones verdaderamente importantes y que reflejen los valores básicos en una sociedad, y por otra parte también yo creo judicializándolo. Hoy en día el Tribunal Constitucional es un animal político, pero que no responde a las lógicas tradicionales de la política. Yo creo que en ese sentido la legitimación del Tribunal Constitucional debería ser más veritas que autoritas. Mi propuesta sería judicializarlo. Por ejemplo, solamente por poner una cuestión, creo que los cargos en el Tribunal Constitucional deberían ser cargos de por vida, obviamente hasta cumplir los 75 años. Creo que a pesar de que el plazo, el periodo de 9 años es un periodo relativamente prolongado, en la medida en que un ministro llegue joven al Tribunal Constitucional va a estar preocupado de qué es lo que va a hacer después de salir del Tribunal Constitucional y por lo tanto no va a ser tan independiente a la hora de resolver o de sentirse vinculado a quien le nombró, principalmente si el nombramiento tuvo lugar en órganos políticos o en el Congreso o en el presidente de la República. Pero creo que la tensión es irresoluble, siempre va a estar presente. Lo que uno puede hacer es aminorarla. Y mi propuesta va en ese sentido, más que lo contrario, un Tribunal Constitucional con atribuciones de poder decidir qué es lo que la ciudadanía entiende por derechos fundamentales, por ejemplo. O sea, menos es más en este sentido. Esa es mi opinión. Yo soy de la idea de que debería haber un tribunal constitucional en la Constitución, como primer punto. Un poco en la línea que ha sostenido el profesor Paredes, creo que cómo se resuelven los problemas que ha generado un tribunal constitucional son básicamente con disminuir las competencias. Desde luego el control preventivo se lo sacaría completamente, salvo en materia de tratados internacionales. Lo sacaría el control preventivo, es decir, que no sea un freno a una tercera cámara que frene a las mayorías que se expresan en el Congreso Nacional. Y el otro tema que es muy importante es, ya que el poder político actualmente no ha sido lo suficientemente prudente en la designación, no ha sido muy prudente, no sé si prudente, digamos la palabra, nos ve obligados a poner inhabilidades. O sea, tendríamos que tener un catálogo amplio de inhabilidades de quién pueden llegar al Tribunal Constitucional, para evitar que, entre otros problemas, por ejemplo, un ministro de Estado, un subsecretario, alguien que perdió una elección de diputado, llegue al tribunal. O sea, el tribunal evidentemente tiene una función política inevitable.
pero no puede ser que se politice a extremos de que personas que han estado en la contingencia política semanas antes lleguen a ocupar un cargo del Tribunal Constitucional. Y eso entronca con la respuesta, con la pregunta que me hacías tú al principio de ¿dónde ubicamos al Tribunal Constitucional? Tiene que estar en un capítulo distinto a los tribunales de justicia porque es un tribunal distinto. Es un tribunal que ejerce una función jurisdiccional, pero ejerce una función política. Eso hoy día está fuera de discusión en cualquier país del mundo, de que no es un tribunal cualquiera. Es un tribunal que resuelve cuestiones políticas y por lo tanto requiere una lógica diferente. Así que tiene que estar en un capítulo aparte de los tribunales de justicia, creo yo. Pero con estas modificaciones que son indispensables de hacer en una nueva constitución. Profesor Marza. ¿Sí? Tengo una... Antes, un comentario. El Tribunal Constitucional va a volver al centro, me contaron hace poco. Provisoria, su claro, traslado. No se fue a Conchalí, se fue a Las Condes. Todavía no a Conchalí, ¿no? Maquiver, creo, por ahí, Miraflores. Una pregunta para el profesor Bordalí. Yo creo que su presentación tocó uno de los problemas centrales que afectan a la judicatura, ¿no? Pero omitió otro que yo creo que es fundamental y que yo creo que podría ser objeto de algunos comentarios, ¿no? Que es el tema del acceso a la justicia, ¿no? ¿Usted cree que eso podría ser objeto de un tratamiento constitucional, ¿no? Que la nueva constitución podría decir algo más de lo que dice actualmente, ¿no? Considerando que ese es un tema delicado, ¿no? Que la justicia en general es considerada una justicia de élites, ¿no? En Chile. Sí, no toqué el tema de acceso a la justicia, pero por la razón de que creo que no está mal regulado en la Constitución. Es decir, la Constitución asegura a todas las personas la defensa jurídica, en un sentido el acceso a la justicia, inclusive a aquellos que no tienen recursos para pagar un abogado, ya que la comparecencia a la justicia es bueno que sea a través de abogados, no veo ningún problema en eso. El problema, por tanto, es un problema más político que constitucional. Es decir, el legislador, creo yo, no ha cumplido adecuadamente el mandato constitucional. Es decir, los sistemas de defensa hacia las personas que no tienen recursos, que por ejemplo se está hoy día representado con la Defensoría Penal, creo que es un buen mecanismo. Y eso, entonces, el legislador ahí cumplió adecuadamente en materia penal. Donde no ha cumplido es las otras materias, sobre todo en materias civiles. Y en materias civiles de comunes a las personas. Entonces, no creo que sea necesario cambiar la Constitución. O sea, no me niego a eso, pero creo que no está el problema ahí. Está el problema de una clase política que no ha sabido cumplir un mandato constitucional. Es decir, los que no son abogados, el sistema de causas civiles se sigue llevando a cabo hoy día a través de las corporaciones de asistencia judicial, que se llevan a cabo fundamentalmente a través de egresados de derecho, que lo hacen en forma gratuita. Entonces, un trabajo de egresados de derecho que no tienen experiencia y que lo hacen gratuitamente, la verdad no es un buen trabajo, no es un trabajo de calidad. Por lo tanto, el sistema de las defensorías penales podría llevarse a todos los ámbitos del derecho, pero uno podría entender que eso ya está ordenado por la Constitución. Es el legislador el que no ha cumplido con eso, porque sale caro, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no veo esencialmente relevante cambiar la Constitución, sino que ojalá el poder político nos lleve a sistemas de defensoría adecuados en todos los ámbitos del derecho. Creo que ahí hay una falla más bien en el legislador. ¿Tenemos tiempo suficiente para más preguntas? ¿Hay alguna...? Sí. Y después atrás. Es para el profesor Paredes. Hay una cuestión que a mí constantemente me da vuelta y que quizás en la misma línea de lo que dijo el profesor Marshall, de algo que pudiese agregarse o mejorarse en una eventual nueva constitución y que tiene que ver con si usted da cuenta de un problema del Tribunal Constitucional respecto de su concordancia a la hora de resolver o de respetar su propia jurisprudencia en la inaplicabilidad y en la inconstitucionalidad y todo lo que usted ha señalado. Eso también se debe, especialmente en la inaplicabilidad, porque estas gestiones pendientes no son resueltas por los jueces, desde mi perspectiva, y eso es lo que le quiero plantear, respetando el principio de vinculación y eficacia directa a la Constitución. Porque si lo que se sostiene es que una determinada norma en un determinado juicio o gestión
produce efectos constitucionales, es algo que el juez de la causa podría solucionar perfectamente vía interpretación constitucional. Entonces, quizás podría, o ¿qué le parece a usted? Si podría ser una solución o una vía de solución el reforzar esa idea, el reforzar la idea de que los jueces de primera instancia pueden perfectamente solucionar un conflicto jurídico invocando exclusivamente norma constitucional. Eso. ¿Esperamos la de atrás o contesto? Sí. Y yo tiendo a compartir esa idea, ¿no? La idea que fue algo que desde luego no mencioné en la presentación, que es la vinculatoriedad del precedente en materia constitucional. Sin embargo, el tema ha sido extremadamente polémico, allí donde se ha tratado de implementar. Hay sistemas donde esa solución se ha establecido de forma expresa, el caso español es el mejor ejemplo. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española dice expresamente que las sentencias del Tribunal Constitucional producen efectos vinculantes respecto de todos los otros tribunales. Otros sistemas donde, no obstante no existir regla expresa, se ha intentado. El caso italiano es el mejor ejemplo. Creo que en los sistemas como el nuestro, donde el precedente no es vinculante o no existe una regla del precedente fuerte, esa solución en cualquier caso genera tensiones. La mejor muestra ha sido los casos españoles e italianos, donde las Cortes, la Corte Suprema o las análogas a la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Español y el italiano han terminado directamente enfrentados con el Tribunal Constitucional acerca de quién realmente tiene la competencia para interpretar la ley. En la medida en que el Tribunal Constitucional fija una doctrina acerca de la interpretación de la Constitución, también está interpretando la ley. Los tribunales superiores respectivos han defendido que la interpretación de la ley es competencia de ellos y por lo tanto el tema es complejo. Me parece que la solución más que en este sentido ha tenido mejores resultados ha sido la alemana, y la alemana ha sido a propósito de lo que plantea el profesor Bordalí, de que él mantendría el Tribunal Constitucional fuera del Poder Judicial. Los alemanes han hecho justamente lo contrario, el Tribunal Constitucional como el máximo intérprete de la Constitución dentro del Poder Judicial, de forma tal de clarificar el problema. Pero insisto, o sea, sigue siendo un problema complicado. Yo tiendo a pensar con esa solución. Creo que evidentemente una justicia constitucional que funcione adecuadamente requiere de que el Tribunal Constitucional tenga una presencia institucional fuerte. O sea, en ese sentido también forma parte de la estrategia de visibilización. O sea, en la medida en que el Tribunal Constitucional tiene capacidad de hacer poco daño, pero de forma oculta, creo que eso es peor que la capacidad de tener un poder de fuego más elevado, pero que queda a la vista de todo el sistema. Para el profesor Muñoz, mi duda tenía relación con el desajuste, ¿no?, entre el sistema de partidos y el ejecutivo. Mira, en especial son dos o tres cosas las que a mí me llaman la atención. En primer lugar, casi como observación, yo creo que este debate entre la fragmentación, ¿no?, que se puede dar con el sistema proporcional y la potencial inestabilidad que eso trae, quizá no se dio porque el objetivo máximo era deshacerse del binominal. Por un motivo sumamente pragmático, no íbamos a hablar de que iba a traer inestabilidad porque iban a volver los defensores del binominal, ¿no? Ahora, en cuanto al sistema proporcional, claro, las críticas están en lo que decía usted, sobre todo en el siglo XX, ¿no?, de estos famosos 3/3, de que al final terminó siendo no proporcional porque cada ciertos años debía revisarse la población del país y reajustar, cosa que no se hizo nunca, etc. Ahora, en cuanto a la solución que es obvia, entre comillas, la de establecer un sistema parlamentarista, yo tiendo a creer que eso no, más allá de estos dos personajes peculiares que dijo usted, que no sé si cuentan exactamente con mucho apoyo popular, no son Carlos Larraín y Walker, más bien son como objeto de humoristas, ¿no?, y de imitadores, y que quizá ellos con su propuesta semipresidencial dan en el clavo, quizá, no lo sé, pero me da la impresión de que acá el debate se ha centrado más en los umbrales, en la idea del umbral de acceso,
al Congreso, la idea del umbral de existencia, que es del 5%, qué sé yo, y entonces al final, para eliminar un poco el problema, más que recurrir a la navaja de Occam, ¿no? y ir a la solución más sencilla, estamos yendo como a la solución que más nos conviene a los que estamos dentro del Congreso, ¿no? Que es deshacernos de los más chicos vía la excusa de estos umbrales, ¿no? Quería saber su opinión en general sobre ese tema. No, muy reflexiva su intervención. El problema del lenguaje es que el lenguaje está semánticamente cargado y entonces la mayor parte de la gente cuando uno dice inestabilidad, como que se espanta. A mí me parece perfecto la inestabilidad porque en el fondo refleja simplemente la idea de que las relaciones sociales de poder que existen están siendo cuestionadas. Entonces, si es que dije la palabra inestabilidad para referirme a la idea de mucha representación, entonces lo dije en un sentido positivo. Me parece bien que haya más partidos en el Congreso. No creo que el nivel actual de fragmentación sea un problema. Si llega a haber mayor fragmentación de la representación partidaria en el Parlamento, me va a parecer bien, pero en el fondo mi problema no es con que haya inestabilidad, mi problema es con que no haya gobiernos que tengan los votos suficientes para llevar a cabo sus programas. Ese es, a mi juicio, el déficit de la Constitución del 25. Y entonces, dado que debiera haber mayor número o diversidad de partidos en el Congreso, entonces debiéramos tener el instrumento institucional para traducir el incentivo institucional para que esos señores egoístas que están preocupados de sus propios intereses, los políticos, tengan en este caso el incentivo para formar coaliciones, que sería el gobierno parlamentario. Y efectivamente, como usted señala, al final, tal como se está dando la discusión ahora, el objetivo es tratar de evitar la fragmentación de la representación parlamentaria. Evitarla espuriamente, en el fondo tratar de disminuir ese número de partidos en el Congreso, no porque sociológicamente sea necesario que haya menos partidos, sino que porque a los partidos que están les interesa que no entren otros y que los saquen. Entonces yo no tengo mucho que decir, salvo decir que estoy de acuerdo con su diagnóstico y que una de las cosas que usted dijo apunta hacia la inviabilidad de lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Es muy poco probable que terminemos con un sistema presidencial, o sea, semipresidencial o parlamentario. Cierto, es muy poco probable que pasen muchas de las cosas que muchos han dicho y es muy probable que sigamos un poco, como dice el gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Hay una frase de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde se refiere a la Constitución francesa de 1848 y dice que la nueva Constitución de 1848 no era en el fondo más que una reedición republicanizada de la Carta Constitucional de 1830. La antigua organización administrativa, municipal, judicial, militar, etcétera, se mantuvo intacta y allí donde la Constitución la modificó, estas modificaciones afectaban al índice y no al contenido, al nombre, no a la cosa. Yo me temo que muchas de las cosas que estamos discutiendo aquí y que se han discutido en otros foros y muchas de las demandas sociales que se están planteando probablemente no van a recibir ninguna modificación, van a haber cambios de nombre. Vamos a seguir con un CERNAC que no puede castigar, un sistema judicial que en el fondo es la caja pagadora de las grandes empresas. Eso es el Poder Judicial. El Poder Judicial no protege sus derechos. No permitan que les mientan. El Poder Judicial se encarga de ejecutar las deudas de cobranza ejecutiva de Ripley, Falabella y otras compañías. El Poder Judicial no trabaja para ustedes y nunca lo ha hecho. Entonces, ese tipo de cosas que uno se olvida decir porque hay que aprender derecho, estamos en la facultad de Derecho y de eso se trata el derecho en Chile. Bueno, si queremos hablar de constitución y de cambio constitucional, la pregunta es si va a haber como decía el profesor Marshall, acceso a la justicia para las causas menores, si va a haber castigo para los casos de colusión. Eso es la Constitución, no el texto, ¿cierto? Y vamos a la última pregunta, porque ya estamos con el tiempo muy justo. Sí, usted. Un colega que me precedió se excusó porque era matemático, yo me excuso porque soy biólogo. Y además agrego al hecho de que no soy un chileno de afuera, como se dice. Pero si he llegado hasta acá es porque fui docente de esta universidad en el pasado y me interesé por venir de visita.
Me refiero a la exposición del profesor Muñoz. Conozco muy bien, por las razones que huelgan de mi presentación, el modelo francés, donde la representación parlamentaria proporcional está limitada, o sea, la proporción se fija a un porcentaje bien limitado. Más allá, menos que el 5% no va a tener representación, por ejemplo, en el Parlamento. Bueno, es que podría ser eso un esquema posible de aplicar en nuestra futura Constitución chilena, algo de ese estilo, digamos, no hablo del porcentaje en sí mismo, del 5%, podría ser más o podría ser menos, pero el factor de una proporcionalidad limitada. Es todo. Y gracias. Me parece una propuesta bastante razonable, en la medida en que, como decíamos, eso no implique... Bueno, es también una medida parecida a la que se ocupa en Alemania. La pregunta es cuánto... Al final estas preguntas son aterrizaje. ¿Cuánto de ese porcentaje y cuánto de los requisitos de conformación de partidos se termina traduciendo en una barrera de ingreso a nuevas fuerzas políticas al sistema y cuánto significa ser una garantía de seriedad? En el sistema alemán, que a mí me parece bastante, que funciona razonablemente bien, quizás no lo conozco tanto como para tener una opinión crítica, pero en el sistema alemán también surgen partidos que tienen como propósito visibilizar temas específicos. Los politólogos en torno a esto tienen la discusión de cuáles son las razones por las cuales se fundan partidos. Y hay partidos de caciques, de líderes locales, hay partidos de temas. Estaba pensando en el Partido Pirata, que está en contra del espionaje a través del Internet y que está a favor de la rebaja de la protección de la propiedad intelectual en Alemania. O sea, un sistema proporcional tiende a facilitar que uno conforme partidos y eso tiene necesariamente un correlato en lo difícil que es conformar coaliciones. Entonces, el incentivo grueso de establecer un sistema de gobierno en el cual el Ejecutivo está nombrado por el Parlamento cumple un rol. Pero claro, sí, usted tiene toda la razón. También hay que preocuparse de cuáles son las condiciones en las cuales uno llega al Parlamento. Lo único que yo quisiera decir al respecto es que evitemos de que eso se traduzca en una barrera de entrada para nuevas fuerzas políticas, porque de hecho si es que estamos discutiendo cosas nuevas es gracias a que han entrado nuevas fuerzas políticas al sistema, no gracias a que, qué sé yo, bueno, no voy a decir más opiniones políticas contingentes. Muy bien, damos finalizada esta mesa, habrá un café y les emplazamos a al segundo panel que comenzará a las 11:45.